Si alguien pudiera cerrar la puerta, por favor. Sí. El maestro Vicente López Portillo Tostado es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Fue rector de la Universidad de Occidente en 1999 en el estado de Sinaloa y ha sido subsecretario en distintas áreas, entre ellas la educación media superior y superior y de transporte. A partir del 20 de febrero de 2015, la Asamblea General del Consejo para la Acreditación de Educación Superior, COPAES, lo designó como director general de este consejo para el periodo 2015-2019. Entonces, esta breve semblanza sirva como presentación para nuestra siguiente conferencia, la acreditación en México. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. El ingeniero Montiel Maldonado fue muy explícito cuando fue a invitarme personalmente, cosa que agradezco, para participar en esta reunión. Me insistía en que buscáramos como uno de los temas importantes, ¿sí me oyen? Creo que está apagado, dice. ¿No está encendido? Sí. Ahora. Me insistía en un tema que es clave en el área de acreditación, y es que tanto estamos nosotros, organismos acreditadores y organismos regulador, apoyando la innovación en el área educativa, o lo contrario, que tanto nuestros esquemas de evaluación, que ya tienen más de 20, 25 años, los más tradicionales, eran un factor de obstáculo, un valladar al avance de lo que es evidentemente una necesidad del sistema universitario actual, que es una permanente innovación. ¿Qué es COPAES? Como voy a tener otra visión, porque vengo de ciencias sociales, mi única relación con la ingeniería química es que tengo una hija, ingeniera química, pero está en Alemania. Y bueno, pues de ella tengo 3 bellas nietas vikingas, pero hasta ahí llega mi relación con la química. Lo demás es precisamente mi fortaleza académica, digamos, está en el área de ciencias sociales. ¿Qué es COPAES? COPAES es un organismo que no hace acreditación directa. Ojo, nosotros somos el organismo que el gobierno federal reconoce para reconocer a los acreditadores. Por así decirlo, nosotros somos el organismo que acredita a quienes acreditan. El aspecto más importante, digamos, de la existencia de COPAES está en 2 aspectos centrales. Primero, tenemos un marco de referencia, un marco general de referencia, que es el modelo con el que se revisa todos los organismos, pero cada organismo en particular tiene la libertad completa para determinar cuáles van a ser sus categorías, sus indicadores. Nosotros tenemos uno general que sirve de base para que cada uno de los organismos desarrolle su propio marco de referencia. El segundo aspecto lo estamos teniendo este año precisamente. Cada 5 años se revisa la actuación de los organismos acreditadores y estamos por iniciar el proceso de refrendo, le llamamos nosotros, de los organismos acreditadores. Actualmente, porque él sí es del área de ciencias básicas, quien va a coordinar el esfuerzo de evaluación, metaevaluación le llamamos, para los 30 organismos reconocidos por COPAES,
es el doctor Eugenio Cetina. Datos básicos del COPAES. Primero, fue creado en el 2000. Fue creado alrededor de la discusión del Tratado de Libre Comercio. Se perdió el objetivo central, que era buscar mayor portabilidad laboral, y uno de los mecanismos para lograr esta portabilidad era acercar los marcos de referencia precisamente de los organismos internacionales con respecto a México. Afortunadamente, una promoción muy importante de la internacionalización va a la vanguardia precisamente CASEI. CASEI tiene un gran avance con respecto a su visión internacional, a la puesta en escena del marco de referencia y su participación en Washington Accord es muy importante. ¿Qué debo decir de los organismos acreditadores en principio? ¿En dónde radica su fortaleza? Primero, el liderazgo de quienes lo encabezan. Pero segundo lugar, por lo que he observado en estos 3 años, es la estrecha relación que tengan con 2 tipos de organización. Primero, con las escuelas y facultades del área. Hay una relación directa entre aquel organismo que tiene una relación viva, dinámica con las escuelas, y no solamente a la asistencia de las asambleas. Y el segundo es la relación con los gremios profesionales. Es el otra área que te permite dibujar un organismo acreditador importante. La acreditación tiene una vigencia de 5 años. Los organismos acreditadores, y esto me importa mucho destacar, es que los organismos acreditadores tienen autonomía organizacional y autonomía académica. Nos es difícil, a veces en una cultura muy vertical, aceptar que lo básico del trabajo académico es la libertad académica y que los organismos se deben de mantener con libertad, como también, y ojo, aquí hay 2 organismos acreditadores en este momento. Me importa destacar que las instituciones son quienes deciden con quién acreditan. Nosotros entramos, como le consta al doctor Mario, se me va a pedir, Vizcarra, que nosotros entramos cuando hay disputas entre las escuelas que no aceptan un veredicto negativo de la acreditación. Pero cada escuela, insisto, tiene la libertad para seleccionar su organismo. Naturalmente que es muy importante que se acerquen al corazón de la disciplina, que era una de las preocupaciones del doctor, pero no es limitante. Ojo. Tenemos en México un buen sistema descentralizado de acreditación. Hay 30 organismos reconocidos. Durante los últimos años se ha ido incrementando anualmente el número de programas y de matrícula acreditada, es decir, matrícula que ya recibió el juicio, programas y matrícula que ya recibió el juicio de un organismo acreditador y que dice está acreditado el programa. Es una discusión que lleva también 30 años, hasta dónde los límites de la calidad los determina el organismo acreditado. Claro que no los determina, pero sí pone parámetros, sí pone estándares, y sí es muy evidente la diferencia entre organismos que no entre programas acreditados que no están acreditados, programas académicos no acreditados, y los acreditados.
yo fui rector, lo transmito de una universidad pequeña. En la primera evaluación de los CIES y en la primera acreditación, el resultado más sorprendente y positivo para la universidad fue la organización que impone el propio análisis, el propio sistema de indicadores. Ya obligarte a que sigas ciertos patrones, a que organices la información, es un primer paso básico. Lo segundo, y que yo lo estoy viendo mucho en los institutos tecnológicos, es un sentimiento de autoestima muy importante. Y lo tercero es que se le reducen las capacidades discrecionales a los órganos directivos. La última, porque fue muy importante durante 12 años, es que el inicio de la acreditación coincidió con un boom petrolero, en donde el gobierno federal tenía mucho dinero y trasladaba vía fondos extraordinarios a partir de los resultados de evaluación y acreditación, cosa que no ha sucedido en los últimos 5 años, y que es una de las explicaciones que te mueven a pensar por qué, a pesar de que hay poco estímulo, la acreditación sigue subiendo, porque ya tomó carta de naturalización. El año pasado tuvimos una fecha récord, digamos. 881 programas fueron acreditados con 358,000 estudiantes. De esos, más de 400 fueron de CACEI, debo decir. Y cuando estaban en todos lados, yo aprovecho para felicitar el magnífico trabajo de María Elena. ¿Cuál es el dato general de programas acreditados y matrícula en el país? Tenemos actualmente 3.484 programas acreditados, 3.484, con una matrícula de 1.4 millones de estudiantes, 1.5 cercanamente. CIES, que es quien hace la evaluación diagnóstica, tiene 300,000 estudiantes. Con mucho, el área de acreditación tiene no solamente más programas, sino más matrícula. ¿Es bueno esto? Claro que es bueno. ¿Es un factor que nos dice ya terminamos? Claro que no. Precisamente nos obliga a seguir revisando especialmente los mecanismos y los instrumentos de evaluación. Aquí en la base de datos de nosotros, que tiene el 911 y que la cruzamos con los organismos acreditadores, en el área de CONAEL tenemos 41 programas con 14,138 alumnos matriculados. El proceso de acreditación es prácticamente universal. Los dos elementos centrales, diría yo, son, primero, que es una evaluación por externos, realizada por externos. Y en esta parte de evaluación externa, creo yo que no hemos aprovechado la sinergia que se da entre los evaluadores enviados por los organismos acreditadores y los pares académicos, que son quienes lo reciben. Es uno de los temas que debemos de cuidar con más atención, porque además es una de las generaciones de mayor problema, porque muchas instituciones envían a los mejores y a los más preparados de sus pares académicos y no coincide con la formación que tienen los evaluadores, que los evaluadores es clave, además del marco de referencia, incluso por encima del marco de referencia. La capacidad de los evaluadores es muy importante y no en todos los organismos los tenemos bien capacitados.
que debo decir es un tema difícil el tener las dos capacidades para ser padre evaluador. Primero tienes que dominar la disciplina, disciplinas que van corriendo, ya lo decía la maestra, pero a la vez tienes que dominar técnicas de acreditación que suponen un manejo más técnico, menos flamboyante, digamos, pero igualmente necesario. Tú puedes ser un gran teórico con dominio del estado del arte y sin embargo no ser buen evaluador. Entonces estas dos capacidades, pues que equivalen, ustedes están en el área de ciencias, pero que equivalen al dilema en la filosofía occidental del hombre de acción y el hombre de ideas. El filósofo rey, para ser rey tienes que tener ideas, sí, pero si no sabes actuar, nada. Sucede también en el área de los padres evaluadores. La autoevaluación, yo diría que es el otro gran elemento. Es un documento que tardan en general en hacerlo, en promedio, 6 meses. Es el documento en donde cada institución dice, así estoy. Y claro que además del diagnóstico tienen que decir hacia dónde quieren llegar. Y luego van a venir los pares externos a revisar esto y a discutir eso. Y en base a eso se envía un proyecto de dictamen al cuerpo dictaminador, y ahí se dice si se acredita o no. Es binario en nuestro sistema. Son de 5 años y tú acreditas o no acreditas. Contra lo que pudiera parecer, no todos los programas que solicitan ser acreditados pasan. Hay un primer filtro informal, pero que tú ves si tu institución puede o no puede. Pero la segunda es que los que se avientan a realizar la evaluación, bueno, pues tienen que hacer el esfuerzo, pero a veces les dicen que no. Yo no estoy tan cierto del dato, pero aquí está Marilena. Yo sé que de 400 que pasaron el año pasado, para ver el número redondo, también rechazaron a 70. Y es un tema verdaderamente que te habla del rigor. Hacer muchas aclaraciones. Yo tengo la idea, yo estoy contra los números, aunque sea, todavía me parece que es absurdo que estemos pidiendo indicadores de calidad cuando lo que deberíamos de estar más centrados es en la mejora continua y en el rigor con el que se vive. Pero está en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros deberíamos de llegar, ya no vamos a llegar al 72%. Ahorita estamos en el 50%. Atendible, bueno, según mi opinión, pero son cuestiones de fondo, que por eso la libertad y la crítica son tan importantes en las universidades, en los tecnológicos. Cuando tú llegas con los técnicos de Hacienda, quieren que todo lo transformes en número, y no todo se puede transformar en número. Una parte importante de lo que hacemos nosotros no se puede transformar en número. Tenemos también en la presentación los mismos categorías, las 10 categorías. Nuestro marco de referencia todavía tiene 10 categorías. Elaboramos un adendum, queremos reducirlo, queremos incluso no ser 6 sino 5 o 4, pero todavía lo estamos discutiendo con los organismos acreditadores, porque ¿cuál debe ser la tendencia? Y ya con esto termino. ¿Cuáles son los retos de COPAES para el futuro inmediato? Necesitamos hacer un proceso de acreditación más sencillo, menos complejo. Es verdaderamente
alucinante ver tantos datos que se piden, y tantos datos que se piden repetidamente. Y necesitamos enfocar el tema en temas que ya los hablaban los dos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Primero, el estudiante debe ser el centro del análisis. Debe ser el centro del análisis, y a la vez debemos, de manera derivada de esto, poner mucha más atención en lo que aprende, en cómo lo aprende y qué aprende. Eso es fundamental. Las corrientes internacionales nos dicen que lo que hay que hacer es revisar planes de estudio, y algo que nosotros lo tenemos en básica pero no tanto en educación superior, y es capacitación de maestros. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para asegurar que los estudiantes reciban una adecuada formación mediante la pertinencia de los planes de estudio, y además, naturalmente, el acercamiento con el sector productivo. Yo termino comentando lo siguiente. El gobierno de México contrató un estudio con la OCDE, que es el equivalente a lo que antes era la acreditación hace 30 años. Son el centro de los neoliberales, pero la verdad es que son muy buenos para organizar la información, para hacer benchmarking. El tema del estudio es mercado laboral y resultados universitarios. Lo está coordinando por país, precisamente, por parte de México. Y te encuentras con datos muy interesantes. Lo está haciendo, nomás para información de ustedes, lo está haciendo Noruega, nosotros, luego sigue Estados Unidos y Canadá. Y básicamente, en el fondo, lo que dicen, a ver, necesitamos otro tipo de regulación con las universidades. No entienden el PREPOI. La situación de lo que en otros países le llaman licenciamiento, la ampliación de los REBOEs, aquí siquiera esperemos ya empiece a reducirse, porque ya hay un acuerdo, seguramente lo saben ustedes, un acuerdo que va a obligar a todo el nuevo REBOE y a los que ya están a hacer un proceso de evaluación o de acreditación. Pero ellos insisten, digo, en relación con el mercado productivo, sobre todo en la proyección hacia dónde va. Dicen que hay que regular a las carreras, que no podemos mantener un sistema de acreditación voluntario, que hay que transitar, pero que hay que empezar a exigir, y que se traduzca en financiamiento, porque es cierto que luego el medio se convierte en fin, pero es para cualquier comunidad académica es más interesante estar participando en un proceso de mejora cuando tienes la posibilidad de conseguir recursos extraordinarios, y eso creemos que va a ser ley ya en este sexenio. Pero la OCDE, bueno, a la OCDE le hacen caso generalmente en sus recomendaciones, depende de qué suceda. Termino diciendo que yo sí creo que yo salí del sistema de educación superior y estuve en la burocracia federal, no educativa, un tiempo. Cuando regreso, yo me sorprendí de lo que ha cambiado la educación superior en los últimos 15, 20 años. En mucho es el modelo de asignación de recursos que se generó, ya no más había recursos, pero también, diría yo, PIFI, que es un que ya se llama Profocie. PFC ahora. Bueno, yo ya me pierdo porque, pero lo que era el PIFI y las acreditaciones y evaluaciones de CIES han sido fundamentales para poner
orden en el sistema educativo. Un último dato. Estaba en Puebla la semana pasada, se va a hacer, primero hago el comentario, y estaba la responsable de acreditación internacional de la Autónoma de Nuevo León. La Autónoma de Nuevo León es la universidad que tiene más acreditaciones internacionales, tiene 76, y luego sigue la UDLA y el TEC de Monterrey, y ya son los particulares, ¿no? Le preguntaba cuánto cuesta la acreditación, de 15,000 a 25,000 dólares, más los boletos de avión. más los boletos de avión. Nosotros nos quejamos de que es muy costosa la acreditación. Yo soy de la idea de que el Estado es el que debe pagar, no las universidades, pero eso pues ya nos gana el tiempo, no lo Estados. Y a la pregunta, ¿y es mejor la acreditación internacional? Notoriamente mejor que la otra. Me dicen, no, pues estamos en un medio. De los que creen la verdad, no, es promedio. Hay varias acreditadoras nacionales mejores que la acreditación internacional. Como sea, tenemos que estar permanentemente viendo la parte internacional, como lo está haciendo CASEI, como lo está haciendo COMAEM, los de medicina, los de CONEVET, aquí en Arquitectura. la universidad, arquitectura, los de informática también. Pero aquí, por ejemplo, es el único caso que conozco, que un egresado de veterinaria puede, pasando el examen de la barra en cualquier estado de Estados Unidos, puede ejercer. Hacia allá deberíamos de tender, porque es uno de nuestros nichos de mercado, pero el esfuerzo de internacionalización lo tenemos que hacer a partir de nuestras fortalezas, tomando en cuenta lo mucho que hemos avanzado en el área de acreditación y que se debe básicamente a los organismos acreditadores y a la positiva respuesta que han dado los rectores y directores de escuelas y facultades. Con eso termino esta breve intervención. De nuevo, muchas gracias por su atención.